Bien, ahora vamos a modelar en base a un texto la elaboración de preguntas socráticas. Estas actividades están planteadas para niños entre tercer y sexto grado. El texto titula El árbol generoso. Leemos, por favor. En un pequeño pueblo había un árbol muy grande. Todos los días un niño iba a jugar con él. Trepaba por sus ramas, comía sus frutos y descansaba bajo su sombra. Con el paso de los años, el niño creció y dejó de visitarlo. Un día regresó porque necesitaba dinero. El árbol le dijo que tomara sus frutos y los vendiera. Años después, volvió porque quería construir una casa. El árbol le ofreció sus ramas. Finalmente, cuando el hombre ya era anciano, regresó cansado. El árbol solo tenía un tronco, pero le ofreció un lugar para descansar. Bien, en base al texto leído, ahora vamos a trabajar las preguntas de aclaración. Recordemos que este tipo de preguntas buscan asegurar que el estudiante haya comprendido el texto. Algunos ejemplos de preguntas que responden al texto son las siguientes. ¿Qué ocurrió al inicio de la historia? ¿Por qué el niño dejó de visitar el árbol? ¿Qué significa que el árbol fuera generoso? ¿Qué parte del texto te ayuda a responder eso? Ahora vamos a trabajar preguntas para buscar evidencias. Recordemos que este tipo de preguntas nos van a permitir y a la vez invitar a que nosotros podamos justificar nuestras respuestas. Para ello podemos hacerle la siguiente pregunta a nuestros estudiantes. ¿Qué parte del texto demuestra que el árbol quería mucho al niño? ¿Qué hizo el árbol cada vez que el hombre regresó? ¿En qué parte del texto encontraste esa información? Ahora vamos a trabajar preguntas sobre razones. Este tipo de preguntas van a promover el análisis de las acciones. Podemos hacer las siguientes preguntas para ello. ¿Por qué crees que el árbol siempre ayudaba al hombre? ¿Por qué el hombre solo regresaba cuando necesitaba algo? ¿Crees que el hombre actuó correctamente? ¿Por qué? Bien, ahora vamos a trabajar preguntas sobre diferentes puntos de vista. Este tipo de preguntas permiten que nuestros niños y estudiantes desarrollen la empatía. Para ello, podemos hacer las siguientes preguntas. Si tú fueras el árbol, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Cómo crees que se sentía el árbol cuando el niño lo dejó de visitar? ¿Cómo habría contado esta historia el árbol? ¿Cómo la habría contado un vecino del pueblo? Bien, ahora vamos a trabajar preguntas sobre consecuencias. Este tipo de preguntas van a permitir que nuestros niños y estudiantes puedan anticipar y a la vez reflexionar. En este caso podríamos preguntar lo siguiente. ¿Qué habría pasado si el árbol no hubiera querido ayudar? ¿Cómo habría cambiado la historia si el hombre hubiera visitado al árbol solo para conversar? ¿Qué aprendió el hombre al final? Ahora vamos a trabajar preguntas que cuestionan ideas. Este tipo de preguntas van a desarrollar la criticidad en nuestros niños y estudiantes. Podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Siempre ayudar a alguien significa darle todo lo que piden? ¿Es suficiente decir gracias o también debemos demostrar gratitud con acciones? ¿Qué significa ser un buen amigo según la historia? Bien, ahora vamos a trabajar preguntas para aplicar el aprendizaje.
Esto va a permitir al estudiante relacionar el texto con su vida cotidiana. Podemos realizar las siguientes preguntas. ¿Conoces a alguien que sea tan generoso como el árbol? ¿Cómo puedes demostrar gratitud a las personas que te ayudan? ¿Qué harías tú en el lugar del hombre? Bien, hemos trabajado una serie de preguntas que van a permitir que nuestros estudiantes y niños desarrollen el pensamiento crítico y reflexivo. Ahora vamos a ver un ejemplo de un diálogo socrático entre un docente y un estudiante. Recordemos, para que esta conversación sea fluida, nosotros como docentes tenemos que manejar este tipo de preguntas para que cuando nuestro estudiante no dé de repente la respuesta que se espera, nosotros saberlos guiar y orientar. Para ello, ¿qué necesitamos? Practicar. Vamos a leer este diálogo. El docente pregunta: ¿crees que el árbol fue un buen amigo? El estudiante dice sí. ¿Qué parte del texto te hace pensar eso? El estudiante dice, porque siempre lo ayudó. Y el docente le pregunta, ¿puedes mencionar un ejemplo? Le dio sus frutos y también sus ramas. ¿Crees que ayudar siempre significa dar todo lo que uno tiene? No. El docente pregunta, entonces, ¿qué otra forma de ayudar existe? El estudiante responde, escuchar, acompañar o dar consejos. ¿Cómo podrías aplicar esa idea en tu vida diaria? Ayudando a mis amigos sin esperar algo a cambio. Qué interesante diálogo. ¿Cómo es cuando un docente, un padre de familia sabe guiar en base a las preguntas a desarrollar este pensamiento crítico y reflexivo en sus niños y estudiantes? Bien, para finalizar vamos a dar algunas recomendaciones básicas que tenemos que tener tanto como docentes como padres de familia. Esta secuencia que nosotros vamos a presentarle a nuestros estudiantes, para que sea efectiva y nos permita avanzar en el proceso, tenemos que hacerlo desde lo más básico a lo más complejo. Es decir, empezar por preguntas simples y luego ir escalando en profundidad. Para ello, como hemos visto en los ejemplos anteriores, nosotros lo primero que vamos a buscar es que nuestro estudiante o nuestro niño comprenda qué pasó, luego que busque la evidencia dentro del texto. ¿Dónde dice eso? Luego ya que comience a analizar por qué ocurrió eso. Luego ya un nivel más, evaluar. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Y al final ya viene el crear, el aplicar. ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo aplicarías en tu vida? Entonces, teniendo esta escalera de complejidad, nosotros podemos aplicar este tipo de preguntas a diferentes tipos de texto, a diferentes situaciones. La idea es que nosotros como adultos practiquemos y nos volvamos expertos en el tema para que sea más fluido el trabajo que hagamos con nuestros estudiantes y con nuestros niños. Entonces, queda de reto seguir practicando.